Este es un buen tiempo para acercarnos a la presencia del Señor. Y quiero animarte para que hagamos una oración y le pidamos al Señor que en este tiempo Él nos hable. Necesitamos escuchar su voz, necesitamos discernir su voz, pero sobre todo necesitamos seguir su voz. Así que cierra tus ojos junto conmigo en esta hora y dile: Padre, gracias, porque hoy en tu gracia, en tu amor de Padre, en tu misericordia que es incomparable, nos alcanzas. Señor, y estamos clamando para que tu palabra nos hable, para que tu palabra sea de bendición hoy a nuestro corazón y podamos aprender a caminar en ti, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje en este día es Cuídate. ¿Sabes? Esa es una expresión que últimamente he estado escuchando mucho. Una llamada, una conversación, una despedida, y las personas siempre están diciéndome, posiblemente a ti también: cuídate, nos vemos, cuídate, estamos en contacto. Y estaba meditando en eso y me di cuenta que cuando llegamos a la palabra hay algo en lo cual debemos cuidarnos, y algo importante en este momento, sí, nuestra parte física en relación a todo esto de la pandemia, pero sabes, algo sumamente trascendental que no tiene que ver con este mundo exactamente, sino con la eternidad, aún en una forma mayor, y es nuestra vida espiritual. Cuídate. Y quiero hacerte una pregunta en este momento: ¿te estás cuidando? Y vino a mi corazón una palabra que precisamente está refiriéndose a esto. Y es algo que el apóstol Pablo menciona. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Que nadie se sienta seguro. No podemos estar en esa actitud. No va a pasar nada. Yo no voy a pecar. Yo creo que estoy bien espiritualmente. Porque es allí precisamente lo que menciona la palabra. Pues puede ser el primero en hacerlo. En una ocasión, en San Juan 13, 36 al 38, exactamente, encontramos a Jesús hablando con Pedro. Y Jesús está compartiendo, está diciendo a dónde va a ir y por qué ellos no pueden ir, en fin, está diciéndoles. Pero en un momento dado, Pedro se acerca a Jesús y le dice: Señor, mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Y el Señor le dice: ¿sabes, Pedro? ¿Cómo que tu vida pondrás por mí? Te voy a declarar algo. El gallo va a cantar, y antes de que cante 3 veces, tú me habrás negado también 3 veces. Cantaba el gallo, Pedro lo negaba, y eso es lo que vemos en los evangelios. Pedro estaba tan seguro de no caer, estaba tan seguro de sí mismo, que fue lo primero que sucedió. Recuerda la Biblia lo que dice también en el Antiguo Testamento, en Jeremías 17:5: maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso hoy tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra vida espiritual, cuidar nuestra relación con Dios, porque si no, es muy fácil que seamos los primeros en fallarle, o en negarle, o en pecar, o perder nuestra perspectiva, nuestra visión y los años de nuestro caminar en Dios. Quiero que vamos a la palabra, en algo que nos anima a pensar en esto. ¿Qué nos motiva a cuidarnos? Y creo que hay 3 cosas importantes que menciona la palabra. Y vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 10, versos 5 al 11. Lo primero que nos debe motivar para cuidarnos, cuidar nuestra vida espiritual, nuestro corazón, es los ejemplos
que vemos en la palabra de Dios. Y es lo que dice allí en el verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Cuáles cosas está hablando? En el verso 6, lo primero que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí está hablando del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos codiciaron cosas malas. Cuando empezó la conquista de Canaán, uno de los casos muy interesantes es como Acán, un siervo, un hombre de Dios, se descuidó y ¿qué codició? Unos lingotes de oro, un manto babilónico, lo que era parte del anatema. Encontramos otros hombres de Dios que buscaron mujeres paganas, aún como Salomón. Muchos de ellos codiciaron cosas malas, y lo malo es lo que Dios no aprueba. Lo malo es lo que no tiene que ver con el propósito de Dios. Después menciona en el verso 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y ahí nos habla en el contexto, cuando están haciendo el becerro de oro, Moisés está en el monte orando, buscando la presencia de Dios, clamando la dirección del Señor, recibiendo los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra. Y entonces allí el pueblo estaba descuidado, fueron idólatras. De pronto Aarón, el mismo hermano de Moisés, dijo: Moisés, no sabemos si vuelva por acá. ¿Por qué no traen el oro que tienen? Y dice la Biblia que él hizo un becerro de oro y empezaron a adorarle. Cambiaron a Jehová por un ídolo. Y es lo que está diciendo: no seáis idólatras. Y tú puedes decir: pastor, pero es que nosotros no somos idólatras. La idolatría no es solo imágenes de oro o de yeso, de madera. La idolatría tiene que ver con lo que tú colocas en primer lugar en tu corazón sobre Dios. Puede ser tu esposo. ¿Sabes cómo se llama eso? Esposolatría. Pueden ser tus hijos. ¿Sabes cómo se llama eso? Hijolatría. Puede ser tu negocio. ¿Sabes cómo se llama eso? Negociolatría. Entonces tú tienes que poner cuidado. Algo que tú ames por encima de Dios es un ídolo, porque representa lo que te motiva a ti y hace saltar tu corazón de alegría más que el Señor. En el verso 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¡Wow! El juicio de Dios llegó. Y la fornicación dentro del contexto del pueblo de Israel no solo tenía que ver con una fornicación donde un hombre soltero buscaba una mujer soltera y tenían una relación sexual. La idolatría en el contexto del pueblo de Israel tiene que ver cuando ellos se unieron en ocasiones también con ídolos y con pueblos paganos. Fornicaron delante del Señor. Pero la fornicación es algo tremendo. Hemos visto muchas personas en la mañana en el culto adorar y adorar al Señor, decirle: tú eres grande, eres poderoso, eres incomparable, pero en la noche ir a pecar a un motel, o en la noche ir a acostarse entre comillas con su esposo, con el cual no estás casada o no estás casado si es con una mujer. Por eso dice: ni forniquemos. Luego dice en el verso 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar al Señor es básicamente como decir: es que Él es Dios. Y como Él es Dios, entonces Él es amor. Y como Él es amor, entonces es misericordioso. Y como es misericordioso, Él me va a recibir otra vez, Él me va a aceptar. Pero ¿sabes algo que pensamos y entendimos hace mucho tiempo acerca de la misericordia? Es que la misericordia es como un resorte que se estira, se estira, se estira. De pronto se vuelve longanimidad y después se estira y se estira. Pero ¿sabes? Hay un resorte en lo natural que llega un momento donde no estira más y se revienta. Y es lo que el Señor está diciendo: mira, no tientes al Señor. Él es bueno,
Sí, Dios es amor, pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor y que no dará por inocente al malvado. Entonces, algo que tú tienes que poner cuidado es no tentar al Señor. Seguidamente menciona, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¡Wow! Murmuraron. La murmuración fue algo que se vio en el pueblo de Israel una y otra vez. Queremos volver a Egipto. ¿Por qué nos trajiste a este lugar, Moisés? Pero ¿cuál es el Dios en el cual nosotros creemos? No lo vemos. ¿Dónde está? Sin embargo, la gloria de Dios estaba sobre ellos y ellos no la entendían ni la veían. Ni murmuréis. Y a veces la murmuración puede estar en nosotros y puede darse como una frase, puede darse como una expresión de nuestros labios, pero puede darse a veces con morisquetas, cuando hacemos caras por detrás de las personas. Uy, qué pereza, qué maluco es esto. Pero ¿sabes? También a veces hay murmuración en nuestro corazón y podemos sentir que estamos bien o aparentemente mostrar que estamos bien, pero por dentro hay murmuración. Me tocó otra vez, qué pereza, no quiero esto. Es lo que sentimos, pero Dios prueba el corazón y la Biblia dice, ni murmuréis. Cuando hayas que hacer algo para el Señor, cuando debas hacer algo para el Señor, hazlo como para el Señor, no importando qué hombre o qué mujer esté a tu alrededor que pueda querer distraerte y llevarte a murmurar. Pídele perdón al Señor y dile, Señor, levántame porque quiero poner mis ojos en ti y darte la gloria. Lo que está diciendo es que estas cosas que sucedieron, esas 5 cosas que son idolatría, fornicación, tentación a Dios y murmuración, estuvieron en el pueblo de Israel, pueden estar hoy en tu vida. Y lo que el Señor nos dice, mira, tienes que poner cuidado, porque por estas cosas y sin duda por otras más, fue que ellos realmente cayeron, dice, perecieron, fueron destruidos, murieron. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y tú no puedes morirte espiritualmente. Todos vamos a morir físicamente, pero te digo, no puedes, porque es que eso es la eternidad. De eso depende tu vida después de que mueras físicamente, estar con Dios o sin Dios. Entonces tienes que pensar que si estos ejemplos de una vida depravada y fuera del propósito de Dios estuvieron en el pueblo de Israel, deben ser ejemplos que nos motiven a nosotros para no hacer lo mismo. Lo repite varias veces, sucedieron como ejemplo para que hoy no vamos a morir. Así que levántate en el nombre de Jesús, porque este es un ejemplo suficiente. ¿Qué debo yo hacer para cuidarme? ¿Por qué razón debo cuidarme? Pues porque hay ejemplos, y los que no se cuidaron espiritualmente les fue muy mal. A los que no se están cuidando en esta pandemia espiritualmente les está yendo muy mal y les va a ir muy mal. A los que no se cuiden de aquí en adelante, porque posiblemente estamos ya dando pasos proféticos, estamos empezando a proyectarnos hacia el fin de los tiempos, les va a ir muy mal. Hoy es el momento de cuidarnos y tener la seguridad en el Señor y tener la vida de Dios en nosotros. Lo que expresa allí también la palabra es que no solo estas cosas fueron como ejemplos, sino que también dice en el verso 11 de 1 Corintios 10, y están escritas para amonestarnos, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso es lo que yo te acabo de decir. Entonces, no es solo un ejemplo, es una amonestación. Y cuando hay una amonestación, es una amonestación de Dios. No tenemos que pensar que Dios nos va a gritar o que Dios va a mandar un ángel para zarandearnos y decirnos, pilas pues, despierta. O tal vez en un caminar donde sentimos que, wow, nos están exhortando a todo momento. No, hay una amonestación. Esto tiene que ser suficiente. Cuando yo miro el fin último de algo, digo, wow, Señor. Sabes, mi papá tenía una expresión que recuerdo mucho y él le decía a mis hermanas, porque en mi casa, de 3 hombres y 2 mujeres, los que dieron guerra fueron las mujeres.
Y mi papá les decía, cambien el modo de vivir. Esa era su amonestación. Mi papá no era un hombre violento, pero él dijo, cambien el modo de vivir. Él había vivido mucho y él pudo entender, si ustedes no cambian, les va a ir mal. Hay una amonestación, así que levántate y dile, Señor, ayúdame, entiende por favor esto, porque entonces, si no lo haces, vas a tener serios problemas. También somos el pueblo de Dios, un pueblo adquirido, dice la palabra, para anunciar sus virtudes, real sacerdocio, nación santa. Entonces necesitamos saber que al igual que el pueblo de Israel, ese ejemplo o esos ejemplos que el Señor coloca en la palabra nos tienen que alertar, pero también nos tienen que servir de amonestación. Y ahí sigue entonces, si alguno piensa estar firme, no solo pienses, examina tu vida. Y si después de examinar tu vida descubres que en ti hay pecado, que en ti hay cosas que no están bien, que estás en un caminar raro espiritualmente, lo que dice terminando esta palabra, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, que es una de las cosas que acaba de mencionar en el verso 7. Eso va para todos. No solo hay un ejemplo o varios ejemplos, no solo hay una amonestación, sino que hay una exhortación. Huid. Hemos escuchado mucho esa expresión y se ha hecho muy popular en medio de nosotros. Hemos escuchado a muchos decir, es mejor que digan, aquí corrió, y no que digan, aquí cayó. Es mejor pasar a veces por tontos o groseros tal vez, pero es el momento de huir en el nombre de Jesús. Y huir implica abandonar la escena, huir implica correr, huir implica decir, Señor, me abandono en tus brazos, como lo hizo José cuando la esposa de Potifar le asediaba sexualmente, le acosaba, y él se salió de allí como pudo. Ella le quitó parte de la ropa y después trató de acusarlo a través de eso, pero él delante de Dios estaba bien y por eso Dios le protegió y le bendijo. Este es el momento de huir, amado, huir de lo que Dios no quiere, de lo que a Dios no le glorifica. Lo que dice el verso 13, recuerda, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejaré ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Busca la salida, siempre hay una salida, siempre habrá una salida de las cosas malas, siempre habrá una salida de la idolatría, siempre habrá una salida de la fornicación, siempre habrá una salida de la tentación al Señor, siempre habrá una salida de la murmuración. Si tú buscas la salida, la vas a encontrar. Solo observa la señalización, mírase al cielo y dile, Señor, voy en tu nombre para afuera, y el Señor te va a recibir en sus brazos. Por eso, cuídate, amado. Hay tres cosas. Hay un ejemplo o varios ejemplos. Hay una amonestación, pero también hay una exhortación a huir. Hazlo, por favor. Y quiero dejarte esas tres preguntas en tu corazón. ¿Quieres resistir? El Señor dice, no serás tentado más de lo que podéis resistir. Si quieres resistir, vas a poderlo. Segunda pregunta, ¿quieres salir? Si buscas la salida, la vas a encontrar. Y la tercera pregunta es, ¿quieres soportar? No serás realmente tentado más de lo que podéis soportar. Puedes tener la victoria si hoy decides cuidarte. Así que yo te animo a que hagamos juntos una oración y le pidamos al Señor, Padre, gracias porque hoy tú me vas a ayudar, Señor.
Yo quiero cuidarme. Después de entender que hay ejemplos, después de entender, oh Dios, que hay una amonestación a través de estos ejemplos, y después de entender que con estos ejemplos viene también una exhortación a huir. Hoy te necesito, Señor. Si ese es el deseo de tu corazón, repite aún más conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, hoy te recibo en mi corazón. Recibo tu plan para mí. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame de aquí en adelante a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Quiero animarte para que sigas adelante. Por favor, cuídate.